Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast Plática con Sentido. Le habla Víctor Suárez y Jonathan Ramírez. Listos nuevamente para traerles un tema de interés. ¿Qué onda, John? ¿Cómo has estado este día? Bien, Junior, bendecido, gracias a Dios, y pues contento por tener otra plática con sentido. Y tenemos un tema muy interesante. Creo que este es el episodio 5, ¿no? Oye, sí, el 5 ya, Ya vamos por bien, opa. Este es el 5º episodio y este podcast se va a titular Los beneficios de no hacer nada. Vamos a ver los beneficios que nos trae el no hacer nada. Bueno, yo creo, John, no sé cómo tú lo verás, pero este es un arma de dos filos y más que nada para una cultura como la del mexicano, que se nos conoce como los maestros de no hacer nada. No sé si te acuerdas de la imagen de cómo nos ven afuera de nuestro país, el típico mexicano con su poncho, acostado en una penca o sentado con su gorrito y dormido, así como descansando. No sé si has visto ese... Yo no sé tú, Junior, pero yo creo que es un mito, ¿no? No sé por qué razón el mundo tenga esa perspectiva, o más bien pienso que es por tradición. Se muestra esta imagen del mexicano, pero yo pienso que el mexicano es muy trabajador, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, yo creo que no seamos trabajadores, creo que tenemos esa cultura de hacer el trabajo pero con atajos, como muchos le dicen, haciendo las mexicanadas. Que por ahí va la cosa. Sí, de que a veces podemos ahorrarnos tiempo haciéndolo a una manera no ortodoxa, sino que funciona así. Bueno, entonces ya, así quedó. Aunque se vea mal estéticamente o ciertas cosas, creo que va por ahí. Y creemos que, yo creo que sí, siempre la mayoría yo creo que ha hecho la típica frase, no, hiciste una mexicanada, pero funciona, o sea, prácticamente usamos nuestro cerebro para encontrar la creatividad, ¿no? Para encontrar una solución. No sé, ¿tú qué opinas? Si has visto eso, ¿has hecho alguna mexicanada? Sí, yo creo que sí, definitivamente soy mexicano y en algún momento también he hecho mis mexicanadas, pero creo que leí en alguna parte que esa forma del mexicano, como tú decías bien, de hacer atajos, muestra que sabe usar el cerebro, que es listo el mexicano cuando se lo propone, y que precisamente puede usar de la creatividad para hacer cosas bien hechas, pienso, pero más rápidas, ¿no? Como tú dices, quizá no tan estéticamente, pero que funcionan, ¿no? Hace 2 semanas, o creo hace una semana, fui a la casa de mi hermana Keila. Me acuerdo que iba caminando y vi una camionetita, no me acuerdo el modelo, era como una van. Vi que tenía en la puerta un cerrojo donde se ponen los candados, que no sé cómo se le llama, donde se enganchan los candados. Esa camioneta le habían adaptado. Yo me imagino que ya no funcionaba la cerradura del carro, entonces como que le pegaron ahí un cerrojo, no sé cómo llamarlo, para ponerle un candado. La cerradura, ¿no? Sí. La cerradura de puerta o no sé cómo. Ándale, le pusieron un candado y en el cofre le habían puesto también otros para que no se abriera con cadenas. O sea, prácticamente ese carro estaba blindado. Ay, entonces, eso está bueno, Yo creo que en otros países como en Estados Unidos, no sé, en otros países más, sabemos que hasta ahorita no somos un país primermundista, pero yo creo que en un país primermundista no vas a ver eso, sino que ya se descompuso el carro. Estético, ¿no? Ajá, si no ya no funciona el carro, o lo arreglas o ya los desechan.
Y el mexicano no, el mexicano es de que se puede arreglar, sí, se va a ver feo, no importa, con que funcione. Oye, pero Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver por la necesidad, pues porque aquí en México no siempre tenemos el material o las piezas adecuadas, entonces eso mismo nos hace tener que usar la creatividad para resolver los problemas de otra manera, ¿no? Me imagino que eso pasa en muchos países igual pobres, no solo en México, donde no está precisamente la pieza, la herramienta que se debe usar, entonces se usa de la creatividad para poder solucionar dicho problema, y eso está muy bien, ¿no crees? sí, yo creo que es una buena cultura que el mexicano ha tenido, de buscar soluciones Sí. más allá de lo que se vea bien estéticamente o algo. Entonces creo que Sí, sí. yo ahí lo vería como un punto a nuestro favor. No sé, al igual también en Latinoamérica, en otros países, también yo me imagino que han de tener esa creatividad. Y pues Sí, como de tú que si no dices, tienes el recurso, pues ingéniatelas, ¿no? tú lo dijiste, la necesidad a veces te hace hacer cosas que van más allá de algo que se vea bien. Prácticamente los países con una economía muy baja, pues van a tener que tratar de subsistir. Jonathan encontró, se puede decir, un escrito, una redacción de la BBC, De la BBC de Londres, sí. de Londres, donde el artículo habla que por qué para ser más productivos en el trabajo hay que hacer menos. En el podcast que tuvimos, la tercera edición, hablábamos que a veces nosotros postergábamos muchas cosas por miedo a X razones. Ya hemos hablado mucho de eso. Y estuvimos hablando que en Japón, bueno, en los países asiáticos, veíamos que ellos trabajaban más de 8 horas, que es el horario habitual aquí en México, creo que también en Estados Unidos. Y nosotros trabajamos 8 horas, pero ellos trabajaban más de esas horas y tenían menos vacaciones, agarraban menos vacaciones. Y Sí. este artículo mostró una estadística, no sé, John, si la tienes ahí a la mano. País de este síndrome de trabajar muchas horas, se creó este fenómeno que se llama karoshi, Uh-huh. o que es la muerte por trabajar en exceso. Y esto está cañón, De hecho, Morir. hay una película o un documental en Japón, creo que hay un bosque de la muerte, un bosque del suicidio, no sé si has escuchado Sí. eso, donde van Sí. muchos japoneses a suicidarse, y a base de esto, de que ellos se esfuerzan mucho por trabajar, y a veces trabajar tanto puede hacer contraproducente. Sí, Sí. en lugar de ser algo beneficioso, te puede afectar al cerebro. Dice que antes los trabajos duraban de 10 a 16 horas, pero trabajar 8 horas aumenta tu productividad. Tú, John, bueno, yo que tengo un horario de oficina, son 9 horas el horario de oficina aquí en México, y los medios turnos casi son siempre de 6 horas. Dice que Ford fue la primera compañía en establecer una jornada de 8 horas y se dio cuenta que hubo mucha productividad. Nosotros sabemos que Estados Unidos, si ha sido una potencia mundial, ha sido por parte de su sistema automotriz, de sus ventas de la Ford. ¿Sí sabías eso, John? Creo. Sí, sé que sí, fue clave, ¿no? En cierto momento, su producción de automóviles. Se dieron cuenta que era más productivo trabajar 8 horas en lugar de 10 a 16 horas. ¿Alguna vez has trabajado más de 8 horas, John? Sí, fíjate que llegaba a trabajar precisamente en una oficina, llegué a trabajar hasta 12 horas, prácticamente entre 11 a 12 horas, y realmente sí es muy pesado, y hay muchos lapsos en los que simplemente pues tu mente quiere escaparse de la realidad, ¿no? Pidiendo a gritos pues un descanso, ¿no? Entonces sí es muy pesado, la verdad.
una vez cuando empecé a entrar al área de tecnologías de la información, me acuerdo que me mandaron un turno de noche. No sé por qué razón el supervisor que yo tenía me mandó a hacer un inventario, pero tenía que hacer el inventario a mano. No sé si no teníamos ese escáner, una pistola que escanea los códigos de barras. Entonces yo tenía que poner los números de serie de cada laptop. Y aquí dice que a veces, que después de tanto tiempo puede afectar el cerebro humano. Cuando empezaba de 10 a 12 o 10 a 1 de la mañana, todo bien, anotando, pero ya después de ver tantos números, ya para las 2, 3 como que los números se me transformaban. De repente yo anotaba y ya cuando terminaba y hacíamos el croquis y empezamos a ver las relaciones, empezaban los errores. Tanto de los errores eran míos porque prácticamente yo lo hacía manual. Si hubiera tenido una pistola electrónica para escanear códigos de barra, hubiera sido más rápido y sin errores. Entonces yo creo que sí, ya después de cierto tiempo que estás trabajando y estás sin descanso y manejando la mente, puede llegar un momento en que el cerebro ya se empieza a bloquear. Entonces tienes que tener un descanso, pero como tú sabes que la necesidad es de aprovechar el tiempo para ya no volver a ir de noche, quieres hacerlo rápido, escribir y hacerlo. Entonces yo he visto muchos escritores o personas que están haciendo creatividad, o a veces yo que estoy diseñando o estoy editando una foto de alguna sesión. Estás en la computadora, estás editando una foto y ya de repente ya no notas lo que estás haciendo. De tanto tiempo que estás ahí ya no notas si la edición es buena, porque tu cerebro ya pasó varias horas viendo esa misma imagen. Entonces lo que yo hago, la dejo así, le pongo guardar y me voy. Ya después, no sé, unas 2, 3, 4 horas regresas y ya puedes ver ahora sí con perfección qué es lo que le faltó o si la edición estaba bien o mal. Y antes yo editaba así las fotos de las modelos o de cualquier sesión que hacía y ya cuando las veía al día siguiente decía, no, está mal. Entonces todo ese tiempo que invertí lo tenía que volver a hacer. Yo creo que tenemos que tener ese beneficio de descansar. El no hacer nada, dice el escrito, no quiere decir que en realidad no hagas nada, sino de no hacer nada de lo que en ese momento tú estás haciendo. O sea, puedes dejar de hacer eso para enfocarlo en otra cosa, no sé, en descansar, ya no pensar en ese proyecto que estás haciendo, distraer tu mente para que al momento en que vuelvas a retomar lo que estás haciendo ya vengas con ideas frescas. Te pide que vayas a caminar un rato o también descansar, dormir, no sé, unas 2, 3 horas y levantarte con nuevas ideas. Entonces yo creo que aquí vamos enfocando qué es el beneficio de no hacer nada. ¿Tú qué opinas, John? Sí, exacto. Precisamente creo yo que por ahí va el tema, ¿no? La sociedad hoy en día cree que la constante actividad sin descanso es sinónimo de mayor productividad, ¿no? Mientras más horas trabajo, mientras más horas estoy empleado en hacer cualquier cosa, pues mucho más productivo soy, ¿no? Mientras menos descansos o breaks me tome al día, pues voy a ser más productivo. Pero precisamente tú decías en tu ejemplo claramente, ¿no? Cuando trabajaste de noche, hubo momentos en los que simplemente tu cerebro te estaba indicando que quería descansar y al final ese tiempo que no pudiste hacer bien tu trabajo de descanso, al final, al día siguiente, la tuviste que reponer, ¿no? Entonces, creo yo que el cuerpo nos avisa, el cerebro nos está mandando señales de que no es esa la forma, ¿no? De que mucho mayor tiempo trabajando no es sinónimo de productividad, sino que necesitamos descansar, ¿no? No sé si has visto los documentales o
bueno, de cómo son las empresas de Google, de YouTube o de Facebook. Yo vi cómo eran las oficinas de Google aquí en México. O sea, lo vi por internet, no es que haya ido. Pero al momento de que estaban grabando las oficinas de Google, tenían un área de videojuegos, tenían un área de descanso, un área de leer libros, y entonces ellos decían que cuando uno de sus trabajadores ya se sentía estresado o algo, le recomendaban, tenían hasta su propio cuarto para dormir ahí, o sea, tomarse una siesta y volver a trabajar, o tenían para desestresarte. ¿Y por qué? Porque ellos creían que si ellos estaban todo el día encerrados en una oficina, no iban a tener esa creatividad para que Google sea una de las potencias ahorita en el área de la tecnología. Y eso demuestra que hay personas o hay empresas que saben que no por trabajar más vas a tener mayor productividad. Según una encuesta, lo que venía en el artículo, una encuesta del Reino Unido, encuestaron a 200 personas, mostró que los empleados de varias empresas eran productivos durante 2 horas y media. Y el resto la dedicaban a buscar trabajo, redes sociales o charlar en compañía. Y es algo totalmente cierto. En mi trabajo de 9 a 12 de 9 a 2 y media ya terminamos todos los pendientes. Y ya de 1 a 6 es como que más relajado, es como que ya para de 3 a 6 de la tarde nos vas a ver platicando ahí con nuestro gerente llega y se pone a platicar con nosotros de fútbol, de cosas así, porque toda la mañana todos los pendientes que vas llegando y te meten a conferencias, pendientes, estadísticas, todo se empieza a mover demasiado el ambiente. Para las 12 a 1 de que ya tienes que ir a comer, ya regresas y ves que ya como que el trabajo ya es menor. Entonces yo sí creo, o sea, prácticamente ya estás esas últimas horas, o es para cualquier cosa que vaya saliendo. Sí, tú ahorita que hablabas mucho de eso, ¿no? De tu experiencia en tu trabajo. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuál será aquí en México la tendencia de los patrones? ¿Será que sí son muy explotadores aquí en México? Sí, la verdad, aquí es el típico ponte la camiseta de la empresa. Pónganse la camiseta, no sé si has escuchado esa frase de algún de que te tienes que poner la camiseta de la empresa, y a veces muchos empleados se ponen la camiseta. Fíjate por qué nuestra área de tecnología tiene pocas rotaciones. Desde que yo entré a trabajar ahí, que ya cumplí gracias a Dios 8 años, casi la mayoría, te puedo decir el 70% de los que están ahí siguen, o sea, el 70% de las personas cuando yo entré todavía están ahí. Y tú te das cuenta, bueno, tú que trabajaste conmigo, pero en otra área, en el área de los asesores telefónicos, tú veías una rotación de personal. O sea, llegaba, no sé, al mes yo creo que se rotaba como un 30 a 40% del personal. Una persona promedio que entraba al trabajo duraba como de 2 a 3 meses y se salía. Y uno se preguntaba por qué rota a las personas, ¿por qué? Porque a veces ellos vienen de la escuela, la mayoría son estudiantes, vienen de su escuela y se ponen a trabajar en la tarde van entrando, ellos se levantan no sé, supongamos a las 5 de la mañana, se levantaron para entrar a las 7 a la universidad o a la prepa. O sea, van saliendo del trabajo, de su escuela, no sé, a la 1 y la entrada es a las 2:30. Algunos pueden salir a las 2 y tienen que pagar Uber o para llegar rápido a las 2:30, porque si tú no llegas a las 2:30 prácticamente ya estás perdiendo tu bono por el bono de puntualidad. Entonces llegan a las 2:30 y tienen que trabajar de 2:30 a 10 de la noche.
y es una presión constante que a veces, bueno, ahorita ya hay como que un poco más de flexibilidad en el trabajo con los asesores para los que están estudiando, pero antes yo veía que a las 10:30 y no habían oportunidad de darle los descansos los domingos, que a ellos se le deberían de dar a los estudiantes para que puedan tener ese domingo para hacer sus tareas y todo, pero se los dan entre semana y todo, a menos que te los ganes. Y yo creo que eso hacía la presión del trabajo y del estudio, hacía que las personas se salieran porque prácticamente los estaban presionando en la escuela y te estaban presionando en el trabajo. Fíjate cómo describes tú la realidad de muchas empresas aquí en México, ¿no? El sistema tan desgastante y de esclavo realmente, el que tienen con los empleados. Qué bueno sería en México, no sé si algún empresario posiblemente joven nos esté escuchando en este momento, ¿no? O que simplemente es jefe de algún cierto tipo o de cierta cantidad de empleados, ¿no? Qué bueno es que podamos de alguna manera, ya que estamos escuchando esta información, que en realidad que X horas de trabajos, entre más horas de trabajos, no es más horas de trabajo, no es sinónimo, ¿no?, de productividad, que empezáramos a cambiar esa mentalidad, ¿no?, que tenemos aquí en México de ponerte la camiseta, de trabajar 9, 10, 11 horas, 12 horas con la idea, ¿no?, de ser productivos, entre comillas. Y me llamó mucho la atención en el artículo que en lugares, como tú decías, ¿no?, en ciertas ciudades, países en Europa, que hasta ya se está viendo la manera, ¿no?, de aún minimizar aún más el horario estándar de 8 horas, que creo que en muchas partes del mundo es el mismo esquema, a reducirlo hasta 5 a 6 horas, ¿no? Se han dado cuenta que precisamente se puede reducir más y que el horario, vamos a decir así, perfecto sería... ideal sería de 5 a 6 horas, ¿no? Qué bueno que aquí en México pueda haber una revolución, un cambio de esa magnitud, ¿no? ¿Cómo ves tú? Como tú dices, hay muchos supervisores o empleadores que no ven el esfuerzo que hacen muchas personas para que estudian y trabajan. Te comentaba que desde que yo entré hace 8 años, el 70% de los cuando yo entré todavía estamos. Los demás se han ido por algún trabajo que les ha salido mejor. ¿A qué se debe? Nuestra área, gracias a Dios, y ahorita el gerente que tenemos es una persona de que estás enfermo o tienes algún familiar enfermo, él siempre dice, la familia es primero. El trabajo lo podemos dejar, siempre va a haber alguien que pueda hacer tu trabajo. Por eso tengo amigos que acaban de entrar hace como 2 años que están en la universidad y él les permite si tienen que hacer una tarea, algún libro, meterlos. No descuidas el trabajo, pero tampoco vas a descuidar tus estudios. Esa es la filosofía del gerente. Entonces te demuestra el que prácticamente te hace que sea un ambiente de armonía, donde veas que él también se preocupa también por tus estudios, ¿no? Y eso demuestra que por qué el área de tecnología no tiene esa rotación y por qué siempre siguen estando los mismos empleados. La empresa se da cuenta de que el área de tecnología está funcionando y no hay ningún problema, pero va a base de eso, de que el líder, el que está ahí enfrente, te da esas ciertas oportunidades de que voy a tener examen este día, me puedes poner este descanso, agarra ese día de descanso, estudia, no pasa nada. Ahí es cuando un empleado empieza a trabajar productivamente y ahí sí se puede poner el empleado, ahora sí como dice, la camiseta. Te pones la camiseta porque también tu jefe se está poniendo tu camiseta de estudiante, claro. tu camiseta de padre de familia, tu camiseta de X razón o algo. Y creo que si todos nos enfocáramos en hacer esas 2 horas y media que hicieron en la encuesta en el Reino Unido, de hacer todo productivo, ahí entonces las empresas se podrían dar cuenta que en realidad sí se necesita reducir. El problema sería que si en 2 horas y medias
hicieron eso productivo, van a decir, pues en 4 horas vamos a ver cuánto es. Si en 8 horas hubiera tanta productividad, te apuesto que aquí en México te pondrían 10 a 12 horas más porque en 8 la pudiste hacer. Sí, y estamos alrededor. Y es la realidad. Empresas van a ver más, no por sus personas, sino por sus activos. Y entonces es como que una moneda al aire, o mejor me hago me hago el que trabajo bien 8 horas y así no me lo aumentan. La cultura, como tú decías, ¿no? Y es que así somos los mexicanos, ¿no? Tanto patrones como empleados tendemos a querer abusar, ¿no? Uh-huh. Y no estar conformes, ¿no? Y yo creo que ahí entra mucho el tema de la avaricia, podría ser, porque un patrón que está viendo que sus empleados están produciendo, ¿no? Que está viendo que hay una ganancia buena, oye, ¿cómo no? En vez de decir, bueno, voy a darle el beneficio a mis empleados de que se relajen, de darles una mejor calidad, ¿no? Laboral, pues es todo lo contrario, ¿no? Pues los explotamos un poquito más, ¿no? Y está difícil. Pienso yo que qué bueno sería que en México pudiéramos cambiar, pues en primero esa cultura, ¿no? Del abuso, de ser equitativos, tanto los jefes como los empleados, porque realmente sí hay muchos beneficios en esto de, como decíamos, ¿no? Se tituló Los beneficios de no hacer nada. No hacer nada. Podcast. Y fíjate que hablando de los beneficios, porque como tú decías, no hacer nada no significa quizás la idea sí va en el hecho de precisamente no siempre estar cargado de actividades, ¿no? Que también el cuerpo pide un poco de paz, un poco de tranquilidad, de ponerle un stop a las actividades, pero caminar, como decíamos, despejarte solamente con el hecho de estar dejando de hacer lo que haces, ya tu cuerpo, tu cerebro, pues empieza a reactivarse, ¿no? Necesita ese descanso. Y me llamó mucho la atención que una de las cosas, precisamente de los beneficios de no hacer nada, era que tu capacidad creativa va a aumentar. Y eso está muy interesante, ¿no? No precisamente el hecho de estar muy ocupado va a aumentar tu creatividad, sino todo lo contrario. Si tú le das una pausa a tu cerebro, lo dejas descansar a tu cuerpo, te vas a volver más creativo, vas a tener una mejor salud psicológica, salud mental, perdón. Entonces tu productividad va a mejorar, tu creatividad, tu salud física, mental. Entonces son muchos los beneficios que nos puede traer este estilo de vida, ¿no? Es lo que hablaba en cuestiones yo de la fotografía, de no poder estar más de 5, 6, 7 horas viendo la fotografía para editarla, quiere decir que va a salir excelente. O sea, tienes que tener un poco de reposo, de que tu cerebro descanse. Y es como el ejemplo, cuando estaba en la noche, de tanto estar viendo números y todo, el cerebro llega a un momento en que, como se dice aquí, se arrana, se choca, ya no sabe, sí, ya no sabe, es como la computadora, entre más páginas abras, se va alentando y llega un momento en que ya no reacciona, ya no sabe qué hacer y entonces se atora. De hecho, ahora que mencionabas lo de la computadora, tenía esa idea, ya se me había olvidado. Dice el artículo que leíamos, ¿no? Que el humano tiende a pensar en su cerebro como una computadora, pero no debe ser así, ¿no? En realidad tu cerebro no es una computadora, no es una máquina a la que le vas a meter datos y fórmulas y combinaciones y tareas y va a funcionar a la perfección o va a ser más productivo, ¿no? Sino todo lo contrario. El cerebro necesita descansar, necesita refrescarse para precisamente poder ser más productivo. Y no sé tú, yo pienso, ¿no? Ya estamos casi a la hora de la plática. Sería bueno comentar, ¿no? Yo sé que nos escuchan muchas personas que creen en Dios, muchos cristianos, y
es bueno el ejemplo, aún el mismo Dios en el Antiguo Testamento, para los que conocen la historia, cómo a su pueblo le dio precisamente un día de descanso, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo día. Y aunque quizá pudiéramos hablar mucho, ¿no? Pero creo que no va precisamente por ahí el porqué del séptimo día. Pero hay una parte que me gusta mucho que le dice a los israelitas: y descansarás el séptimo día para que tus esclavos, para que tus trabajadores, para que tus animales puedan recuperar sus fuerzas. Fíjate hasta qué punto es tan necesario el descanso, que hasta Dios en su grande sabiduría designó un día de descanso para sus hijos, ¿no? Entonces, qué bueno es esto del descanso, ¿no? De poderle un poquito de pausa a tu vida. Sí, para todo es bueno los beneficios de descansar, de hacer una pausa, como tú dices. Al hacer una pausa de cualquier actividad que haces, puedes tener más creatividad, más cuestiones en salud mental, como sí. Lo decía el artículo de los japoneses, de que de tanto trabajo llegaba un momento en que me imagino que su cerebro se calentaba y no los hacía reaccionar correctamente o asimilar bien lo que estaban haciendo. Entonces llega el momento en de que ¿qué estoy haciendo? Y empiezas a perder la ruta de la vida. Decía el artículo que aún si uno sigue con ese ritmo de no parar, hasta le puedes perder el sentido o el propósito a la vida, ¿no? Está cañón. Yo creo que yo nunca me he sentido así, nunca he tenido alguna experiencia donde un trabajo me haya puesto en ese papel, pero sí he tenido experiencias como lo que les conté en cuestión de la fotografía o cuando estuve trabajando en la noche, esas cositas que si te pones a asimilar te das cuenta que a veces el cerebro necesita un descanso, no estar enfocado. Ahí vienen los beneficios de no hacer nada. A veces debes de dejar de hacer ese proyecto, ese trabajo, eso que tú estás se puede decir enfocado todo el día. Déjalo un momento, tómate una pausa, sal a correr. Yo siempre lo he dicho, yo cuando quiero tener alguna creatividad o algo, tengo que salir a correr. Al correr, no sé cómo se puede explicar, pero se libera algo en mi cerebro que empiezan a fluir las ideas. Y para las personas creativas que les gustan hacer proyectos, yo he visto muchos escritores, cantantes que a veces se tienen que ir. Hay un cantante que se tuvo que ir a unas montañas, no sé cómo se llamaba, para poder encontrar creatividad, o sea, desconectarse de toda la tecnología y meterse ahí por un mes para escribir su nuevo sencillo. O sea, ahí te demuestra que a veces ellos tienen que dejar de hacer eso para poderse encontrar a sí mismo. Hay otros que salen a correr, hay otros que prefieren escuchar música, hay otros que prefieren dormir, porque dejas esa carga que está teniendo tu cerebro y ya se enfoca en algo diferente. Ahí es donde empieza la creatividad, porque dice que 11 estudios diferentes encontraron que las personas prefieren hacer cualquier cosa antes que no hacer nada. ¿Nunca te ha pasado que de repente no sabes qué hacer nada y estás ideando qué hago? Me pongo a ver esta serie, me pongo a leer, en lugar de quedarte y no sé, contemplar, no sé, un atardecer o sentarte en el sofá e imaginar. No, necesitas entretener tu cerebro en algo. No sé si a ti te ha pasado que tú digas, no voy a hacer nada, me voy a quedar aquí sentado y me voy a quedar viendo la pared. ¿Alguna vez alguien ha pensado en eso de quedarse viendo la pared? Necesitas estar en actividad, aunque sea algo de ocio. Ese estudio lo dice, que las personas prefieren hacer cualquier cosa antes que no hacer nada. Está muy buena ese consejo que tú diste. Fíjate que a veces para las personas que a lo mejor no corren, no lo sé, por no les gusta o quizás ya sus rodillas no les da, parece un ejercicio muy desgastante. Caminar también yo pienso que es uno de los excelentes ejercicios para, como tú dices, desconectarte de tus, pues bueno, volver a sentir ese. Fíjate que hay un dicho de un filósofo que se me quedó grabado, que dice que todas las verdades o todas las verdaderas
buenas ideas se coincidieron caminando. Entonces, algo de tener bueno ese ejercicio de caminar, ¿no? Qué buena esa idea de que hay que desconectarse por completo, ¿no? Hay que desconectarse de esa idea, de ese proyecto, de esos planes, para que al final, cuando vuelvas a regresar, regreses con más fuerzas y posiblemente hasta con una mejor idea, ¿no? Oye, de eso de lo que tú dices, pues de ahí surgió este proyecto de plática con sentido, caminando, yendo para el Chipitín. Oye, sí. Caminando, viendo que teníamos ciertos intereses similares en cuestiones de pláticas y podíamos desenvolvernos en cualquier tema. No quiere decir que tengamos mucha información y todo, pero pues nos gusta antes de hablar algo, pues meternos a algún tema de lo que vamos a hablar y encontrar algunos resultados. Pues gracias a esa caminata que hicimos, a hacer el senderismo, pues surgió la idea de realizar plática con sentido. Qué buena aportación, ¿eh? Sí, o sea... Oye, y una idea antes de que se me olvide en cuestión a este tema de no hacer nada. Fíjate que mucha gente, ¿cómo se especialista? Decía que hablaba de la metáfora del fuego, ¿no? Hacía, ¿no? Comparando la idea de las personas que cuando ya tienen un proyecto que les está empezando a ir bien, están recibiendo buenas ganancias, ya tienen miedo de separarse, de desconectarse un rato porque piensan que todo se va a desboronar, ¿no? Como el fuego, ¿no? Prendes el fuego y pues tienes miedo a que ese fuego se vaya a apagar si tú dejas de soplar, si tú dejas de alimentar el fuego, ¿no? Entonces él daba ese consejo, ¿no? No va a pasar nada si tú tienes una empresa, tienes un proyecto, te están saliendo bien las cosas, pues deja a alguien, ¿no? Alguien que administre por un momento eso, que esté al pendiente y tú desconéctate un rato, no va a pasar nada. Si es una gran idea, si es un buen proyecto, si está bien trabajado, no va a pasar nada, ¿no? Porque tú te desconectes, al contrario, vas a venir totalmente repuesto, recargado con mejores ideas. Eso que dices es correcto, pero aquí tenemos que ver la mentalidad de la persona, de la confianza que tenga. Dice que tiene miedo que cuando regrese el fuego esté apagado, pero dice, déjaselo encargado a alguien que esté nada más para hablar, y supervisar de que el fuego esté bien. O sea, no quiere decir que te vas a despegar, o sea, puedes dejárselo encargado a alguien y nada más preguntar, no sé, oye, ¿cómo va? ¿Algún problema? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Y seguimos nosotros dedicando ese tiempo con la familia, no sé, que estés en vacaciones, o sea, desconectarte y regresar con nuevas ideas. Y como te digo, cómo son los trabajos de Google, sus oficinas y todo, pues ahí te demuestra que ellos saben que la creatividad que tienen sus empleados, ellos les demuestran, ¿sabes qué? Es como si estuvieras en tu casa. Acondicionaron esas oficinas como su casa, convierten su trabajo como en su hogar y te das cuenta que llegas en una oficina y sabes que aquí está tu oficina, tu comedor y es todo lo que puedes tener. Ya para finalizar este podcast de los beneficios de no hacer nada, John, ¿te gusta no hacer nada? Sí, he tenido la sensación de que a veces quiero seguir el curso de esta sociedad que parece que no puede parar y como que me arrastra un poco, pero sí me gusta desconectarme y recibir estos beneficios, la verdad. De no hacer nada. Pues al igual a mí también, ¿no? A veces me gusta en mis tiempos libres escuchar música. Escuchar música, no sé si te ha pasado cuando vas a, no sé, de viaje, vas en tu carro, vas escuchando música y te vas imaginando ciertas historias o cosas así de que después se convierten en realidad. Hubo un tiempo en que cuando estaba fuera de la iglesia me ponía a escuchar música cristiana y me imaginaba el momento en regresar a la iglesia y todo. Y de tanto imaginarte, llega el momento en que ya estás en la iglesia
y todo lo que tú imaginabas, esos sueños se empiezan a hacer realidad. Y creo creo que estaba en el área de asesor telefónico, me imaginaba cómo iba a ser la vida de trabajar en el área de sistema, y de repente, no de la noche a la mañana, pero de repente ya te das cuenta que ya estás en el área de sistema. A veces imaginar tu futuro, siempre y cuando pongamos a Dios primero, pues se empiezan a hacer realidad. Y creo que la imaginación es muy buena siempre y cuando tengamos los pies sobre la tierra y sepamos que es una idea, algo que estás proyectando en tu mente, pero atraes eso, lo vas atrayendo porque tú te lo vas imaginando como algo totalmente real. Y creo que la mente es una herramienta grande para poder ser una persona exitosa o creativa. Entonces, si sabemos controlar lo que es el trabajo, el tiempo de descanso, toda la organización, yo creo que es una buena herramienta tener estas cosas bien enfocadas en cuestiones de la mente. Y pues todo lo que hablamos viene de la mente, o sea, prácticamente todos esos estudios han analizado la mente de las personas en sus comportamientos de sus trabajos y de no hacer nada. Pero bueno, sí. Ya John, para finalizar, como conclusión, ¿qué nos puedes decir el día de hoy? Ok, sí, creo que ha sido todo muy bueno. Quizá como conclusión podría decir esto: creo que el recurso más grande que tenemos aquí en la tierra es el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ojalá que todos podamos hacer esa reflexión, ¿no? De parar un rato de esta carrera tan desenfrenada que tiene la sociedad de trabajo, y por un rato despegarnos, ¿no? De todo esto y empezar a disfrutar las cosas tan bonitas que tenemos en la vida, como nuestra familia, pasar más tiempo con los nuestros. Y como tú decías, ¿no? En una desconexión de esas que tú vayas haciendo y te des el tiempo de pensar, de reflexionar, de imaginar, puede que ahí te encuentres la mejor idea del mejor proyecto de tu vida, ¿no? Entonces, ojalá que todos podamos desconectarnos y recibir los beneficios, como dice este podcast, de no hacer nada. Perfecto. Pues gracias, amigos, por haber llegado hasta aquí, a su podcast Plática con Sentido. Esperamos que lo que hemos hablado pueda servirles en algo, en alguno de sus proyectos. Si estás apasionado en algo, tienes un proyecto y te estás dando cuenta que te estás desviando o no está funcionando, pues deja eso que estás haciendo en este momento, escucha nuestros podcasts. Probablemente dejar de hacer eso y escuchar nuestros podcasts te podemos inspirar para que tu proyecto que tú tengas pueda funcionar, siempre y cuando todo lo pongas primeramente en las manos de Dios. Así que, amigos, gracias por escuchar un podcast más de Pláticas con Sentido. Le habló Víctor Suárez y Jonathan Ramírez, y nos vemos en un podcast más. Bendiciones. Hasta pronto.